También tenemos que en el siglo XIX la biología había tenido avances extraordinarios, desde la teoría de la circulación de la sangre, la teoría evolucionista, etc. Y bueno, aparece una tendencia, una corriente que le vamos a llamar psicobiología, donde está Francine Galton, está Joy Morgan, y que sirven para dar elementos de medición del fenómeno psíquico, que después se concreta en una de sus ramas fundamentales que nos llega hasta hoy en día, que es la psicometría. También encontramos en esta etapa el asociacionismo estructural, que si bien es una visión filosófica que nos dice que toda la mente humana funciona por asociación, porque eso es tan evidente como si yo le digo casa, ahora inmediatamente ustedes lo asocian, alguno a su casa, otro a la casa que quisieran tener, en fin, a un contenido de su vida psíquica, y eso sirvió de base para que se desarrollara con mucha fuerza la psicología como ciencia a finales del siglo XIX. Y así aparece el asociacionismo mental inglés, con un conjunto de autores, algunos han pasado a ser autores antológicos, como el caso de Stuart Mill o James Mill, y encontramos también el asociacionismo estructural alemán, que en él me quiero detener de manera muy especial. ¿Por qué? Porque en la ciudad alemana de Leipzig, en el año 1879, Wilhelm Wundt fundó un laboratorio de psicología experimental y utilizó por primera vez un método que se atribuye que es exclusivo de la psicología. Y con ese método, este autor pudo establecer la psicología como ciencia. Wundt habló de la introspección, es decir, una mirada hacia el interior del ser humano bajo determinados controles experimentales y sobre esa base establecer conclusiones que ya tenían un mayor nivel científico y que lo aproximaban un poco al modelo de ciencia que el positivismo, como corriente de la filosofía de la ciencia fundamental de esa época, establecía para que una disciplina del conocimiento fuera ciencia. Y bueno, aquí también encontramos que un autor inglés que fue a estudiar con Wundt en Alemania, Titchener, después se estableció en Estados Unidos y fundó también una línea muy interesante que fue el estructuralismo anglo-norteamericano. Aquí se sientan las bases para una psicología científica y eso da lugar a que autores como Edward Sorday funda el conexionismo, y el conexionismo fue básico para la enseñanza y el aprendizaje, es decir, para la educación, porque establecía una relación entre el funcionamiento del sistema nervioso del ser humano y a su vez los resultados que se tenían en el proceso de aprendizaje y de representación de ese mundo, de esa realidad. Y llegó a establecer leyes, las leyes del aprendizaje de Sorday, que hasta hoy en día nos llegan. Y un libro publicado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se llamó Educational Psychology, constituyó, pudiéramos decir, una fuerte premisa para el desarrollo de la psicología educativa, rama, bueno, que hoy en día le estamos explicando a ustedes en este curso. También quisiéramos dejar sentada algo que ocurrió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Rusia, y es que se desarrollaron tres tendencias de una gran fortaleza desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la comprensión anatomofisiológica del sistema nervioso. Ahí tenemos la reflexología de Sechenov, la psicología objetiva de Bechterev y de la reactología de Cornelius, tres autores quizás no muy conocidos en el mundo propiamente occidental y en América, pero que sirvieron de base para que después viniera un eminente médico, investigador y después convertido en psicólogo ruso, que es Iván Petrovich Pavlov, con su teoría de condicionamiento, ¿no? De condicionamiento. También, bueno, finalmente en este siglo, y sobre todo en los primeros años del siglo XX, surge la psicometría con Alfred Binet y Teodoro Simon, que tuvo un impacto fundamental en la educación, porque estas pruebas permitieron, a partir del concepto de cociente de inteligencia, establecer los niveles de rendimiento intelectual de los alumnos. Incluso tuvieron hasta cierto impacto muy debatible desde el punto de vista ético y humanista, de dividir a los alumnos en el aula según fueran los resultados de esa prueba, entre los que tuvieran un alto desempeño intelectual, por tanto una alta inteligencia, y los que tenían menor inteligencia.
Y esto sabemos también que se convirtió en un elemento de debate hasta ideológico, puesto que por lo común los hijos de las personas que tenían mayores recursos obtenían mejores resultados, puesto que tenían un medio más favorable para su aprendizaje y su desarrollo. Por tanto, ya a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX están establecidas todas las bases para el desarrollo y la ampliación del estudio del fenómeno psíquico por parte de la psicología, y aportar al surgimiento de una verdadera psicología educativa y del aprendizaje como rama de la ciencia psicológica y que impacte a las diferentes formas de enseñar y de educar, es decir, para constituir los diversos modelos pedagógicos de la educación del ser humano. Por ello, bueno, la segunda etapa, llamada así por este autor como etapa de ampliación de la psicología científica, tiene su origen, como ya mencionamos, en varias concepciones. Una de ellas, la teoría del reflejo condicionado de Iván Petrovich Pavlov, quien pudo desarrollar experimentos esencialmente con animales, perros, son famosos los perros de Pavlov, y establecer una teoría donde se da un vínculo entre un estímulo que es incondicionado, porque no tiene un estímulo neutro, y un estímulo condicionado que genera una respuesta incondicionada y produce entonces los llamados reflejos condicionados. Y así se explica todo el aprendizaje humano. Se explica incluso la conducta, no solo de los seres humanos, sino la conducta animal. Por tanto, es una teoría de un gran valor universal, que se ha asociado mucho a las teorías del conductismo, especialmente los desarrollos que ha tenido el conductismo ortodoxo, después con Watson, que fueron paralelos, no vivieron cronológicamente en una misma etapa. Aunque yo soy de los autores que defienden que no podemos decir que Pavlov sea un conductista. Pavlov estableció otras bases para que la comprensión del psiquismo, diferente a la de Watson, que fue eminentemente pragmático, porque a Watson sí no le interesaba lo que ocurría en el cerebro, incluso él le llamó la caja negra. Sin embargo, Pavlov sí le interesaba las asociaciones que ocurrían entre estímulos incondicionados y respuesta incondicionada, es decir, con todo el aparato de respuesta, de reacción que el ser humano tenía producto del desarrollo de su sistema nervioso, y que incluso esto también se da en los animales. Por supuesto, en el siglo XIX finales también surge una corriente psicológica que se llamó el funcionalismo. El funcionalismo tuvo sus orígenes en autores como William James, hasta el propio John Dewey, uno de los grandes educadores y psicólogos que nos llegan hasta el siglo XX, y que en esencia sí trataban de explicar cómo funcionaba la mente humana. Pero a finales del siglo XIX, del siglo XX, no existía un instrumental como hoy en día tenemos la resonancia magnética, la electroencefalografía, las radiografías, etcétera, que pudieran hacer estudios del funcionamiento del cerebro humano. Entonces ocurrió que, bueno, esta concepción no tuvo mucho éxito. Por eso precisamente Watson tuvo éxito con su visión conductista. No obstante, el funcionalismo ya en los años 20, 30 comienza a modificarse para explicar el dinamismo de la conducta humana a partir del dinamismo del funcionamiento del sistema nervioso. Y es lo que también se le conoce como psicología dinámica, donde hay múltiples autores, pero se destacan entre ellos Worsbrough, y en la actualidad siguen muchos funcionalistas ya con los recursos que da la tecnología de la investigación del sistema nervioso, y da paso junto con las corrientes cognitivistas y los conductistas de tercer orden, etcétera, los conductistas cognitivos, a lo que es la psicología cognitiva, y más recientemente a lo que se llama las neurociencias, es decir, la neuropsicología y las neurociencias. Queremos decirle también que el conductismo no se quedó en Watson. Hubo muchos seguidores de esta perspectiva que hasta hoy en día tienen una gran fortaleza, y al menos como autor hemos identificado tres grandes momentos del neoconductismo, que le hemos llamado neoconductismo. Un primer momento que es el neoconductismo cognitivista, con Guthrie, con Tolman, con Hull, cada uno con teorías que explican con investigaciones en animales cómo el ser humano, cómo el animal aprende, y establecen las llamadas leyes del aprendizaje de una manera experimental. Esto fue un gran aporte para que
para la pedagogía, puesto que explicaban cómo determinadas asociaciones y acciones que podían realizarse en el aula con los libros de texto o con los recursos didácticos en general, incluyendo filmaciones, videos, etcétera, o películas en aquel entonces, pudiera producirse un mejor aprendizaje en los estudiantes. También tenemos que Skinner, un investigador, hace una contribución esencial no solo al conductismo, al neoconductismo, sino a toda la psicología, al descubrir la teoría del condicionamiento operante. El condicionamiento operante fue una revolución también para la educación, puesto que permitió establecer nuevas teorías pedagógicas, como es la llamada educación o enseñanza programada, base de los modelos cognitivistas actuales, e incluso para la educación fundamentada en todos los soportes digitales, lo que se llama hoy en día el e-learning. Aquí encontramos que, bueno, desde aquellos libros iniciales de educación programada, donde eran ramas, mapas cognitivos, etcétera, que permitían estructurar el aprendizaje según la lógica de la conocibilidad humana, a partir de esta teoría del condicionamiento operante skinneriana, bueno, nos llega hoy en día con una fuerza grande, aunque ha servido de base para otras nuevas reelaboraciones más actualizadas. Y finalmente encontramos el conductismo metodológico de tercera generación. Aquí hay tres posturas bastante bien definidas. Encontramos una primera postura que pudiéramos decir que es el análisis experimental de la conducta y la modificación del comportamiento humano. Aquí hay una gran cantidad de investigadores, incluyendo investigadores mexicanos que han trascendido el campo de la ciencia, como es el caso de Emilio Rives, y que han desarrollado sus propias perspectivas teóricas, lo cual a su vez ha servido de mucho para las escuelas, porque hay diferentes teorías pedagógicas que se han fundamentado en esta concepción conductista. También tenemos el conductismo social de Albert Bandura, que nos expresa ya la mediación de la sociedad en el aprendizaje humano, aspecto que el conductismo aportó con fuerza a través de este autor a la pedagogía actual. Y por último tenemos el conductismo personológico, que ya hace énfasis a determinadas cualidades de la personalidad del ser humano que está mediando el resultado del aprendizaje, incluso las manifestaciones conductuales que las personas pueden tener. Aspecto también fundamental para comprender el impacto de los diferentes métodos educativos en la formación no solo de los conocimientos y habilidades de los alumnos, sino también de sus actitudes, de sus valores, en fin, de sus cualidades de personalidad. Por tanto, bueno, el conductismo constituye una corriente medular fundamental para comprender el aprendizaje y comprender también la formación humana, y en ese sentido ningún pedagogo puede desconocer lo que ha aportado el conductismo a las ciencias de la educación. Tenemos entonces que en esta propia etapa de amplificación y paralelo al conductismo surge el psicoanálisis. Resultó que, bueno, si al conductismo no le interesaba lo que ocurría en el cerebro, en el mundo vivencial del ser humano, al psicoanálisis sí, y desde una visión biologista, porque, bueno, era comprender que había una energía de carácter biológico, por cierto, de tipo sexual, que era la que recorría diferentes zonas del cuerpo, incluso que por ser de carácter sexual eran zonas, se convertían en zonas erógenas, y así se producía el desarrollo psíquico humano y el desarrollo de su personalidad. Fue precisamente Sigmund Freud quien desarrolló esta teoría con sus propios métodos, el método psicoanalítico, donde determinados métodos como la asociación libre, la interpretación de los sueños, etc., podían darnos una visión de lo que ocurría en la mente humana. Aspecto que era necesario conocer también para un pedagogo, porque si no sabemos cómo opera la mente de sus alumnos, evidentemente no podría producirse una buena dirección del aprendizaje. Y decíamos, bueno, en esta visión ortodoxa del psicoanálisis fue Sigmund Freud. No obstante, Sigmund Freud, aunque formó a muchos investigadores, a muchos científicos, la mayoría, bueno, no aceptaron su teoría y reelaboraron sus propias perspectivas. Y por eso surge muy rápidamente el neopsicoanálisis, con autores como pudiéramos denominar, por ejemplo,
a Karen Horney, que fue el que inicialmente planteó una visión neopsicoanalista. Tenemos también otros alumnos que siguieron la obra de él, como que fundaron la psicología profunda, como Carl Jung, Adler, Sullivan, Otto Rank y otros, y cada uno con su propia perspectiva teórica, que le invitamos, bueno, como parte de la formación de este curso, con las fuentes bibliográficas que se le otorgan en la biblioteca digital de la materia y de todo el doctorado, puedan ustedes beber en las fuentes originales de estos autores, porque es parte no solo del conocimiento psicológico, sino de la cultura general que debe tener un pedagogo. Ahí también encontramos el análisis de carácter etnológico o etnográfico o cultural, con Margaret Smith, con Benedict, con Linton, que asocian también los problemas del desarrollo psíquico a los problemas de la cultura humana, aspectos muy importantes y que después lo han demostrado otras investigaciones, otras teorías, como el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, de que es una postura muy acertada. Encontramos finalmente aquí el psicoanálisis lacaniano, de Lacan, que tiene una visión más clínica. También en algo similar ocurre con el psicoanálisis de Reich. Y finalmente encontramos las visiones evolutivas del psicoanálisis, donde se encuentra la propia hija de Freud, Anna Freud, y otros que siguen esa línea, y que indudablemente es importante entender cómo se van dando los periodos evolutivos del desarrollo, especialmente del mundo afectivo, el mundo vivencial, en los niños de diferentes edades, para lograr una mejor educación, y constituye, evidentemente, aunque no seamos algunos quizás simpatizantes del psicoanálisis, de una nueva apertura que puede contar, ¿no?, la educación para producir una educación de calidad o una educación fundamentada en interpretaciones científicas. Dentro de esta propia etapa de amplificación encontramos una psicología que no es muy conocida quizás en nuestro mundo latinoamericano, que es la psicología de la forma Gestalt, de origen alemán, donde tiene su origen en la Gestalt Qualitat, cualidad de la forma, la escuela de Graz, una escuela de estudio del pensamiento, iniciada por el barón von Ehrenfurth, y que sigue después otras visiones, como la escuela del pensamiento de Wurzburgo, con las que da origen a la psicología del acto, desarrollada por un autor brentano. Pero también encontramos un modelo clásico de Gestalt desarrollado por Kafka, Kohler, Bentaille, en el cual realizan experimentos cruciales, incluso con animales, para poder explicar cómo se da el desarrollo psíquico humano, muy especialmente el desarrollo del pensamiento. Por tanto, el tema del pensamiento, la creatividad, la solución de problemas y los elementos perceptuales que están en la base del desarrollo del pensamiento fue el gran aporte que hizo la psicología de la forma la Gestalt. Aspecto, bueno, que convidamos a ustedes como estudiantes a que profundicen, porque quizás algunos de ustedes encuentren en estas teorías importantes fundamentos para lograr un mejor aprendizaje en el aula. También encontramos dentro de ella la teoría de campo de Burlevy, donde haciendo aplicación de los conceptos físicos se logra comprender la conducta social del ser humano, incluso las dinámicas de grupo, esas que podemos establecer en nuestras propias aulas como un elemento fundamental para lograr cualidades como el colectivismo, la participación conjunta, la elaboración conjunta, etc. Y por último, ahí encontramos una visión de carácter genético evolutivo en dos autores daneses, Pozo, Rosa y David Kans, que tienen todo un tratado de psicología evolutiva desde la perspectiva de la Gestalt. Siguiendo con esta etapa amplia de amplificación, encontramos la llamada psicología materialista dialéctica o dialéctica materialista, visión que admite la existencia del psiquismo como un fenómeno real, como una representación del mundo y que tiene determinadas bases de carácter material, esencialmente dada en qué, en el sistema nervioso o en una estructura biológica, en que sustenta esa interactividad que establece el sujeto que tiene psiquismo, es decir, los animales con psiquismo, o el ser humano con el mundo exterior. Ahí encontramos en primer lugar la visión psicogenética, es decir, una visión que trata de explicarme cuál es la génesis, el origen del psiquismo. Y ahí está Henri Vallon, un autor francés, que desarrolla una visión muy interesante en dos textos que son, a mi modo de ver, cruciales para un educador, que es del acto al pensamiento y la formación del carácter en el niño. Es decir, que explica cómo desde la acción externa con la manipulación de los objetos, el niño puede desarrollar el contenido
de su vida psíquica, especialmente el pensamiento, como un reflejo mediatizado por la palabra, por los símbolos, y generalizado de la realidad que expresa las esencias de las cosas, del mundo externo, del mundo real, de los aprendizajes esenciales que se quieran lograr en el aula. Por supuesto, Vallon tuvo muchos seguidores en Francia, llegó a ser hasta ministro de Educación en Francia de la posguerra y nos legó una visión de modelo educativo interesante para el mundo occidental. Y por supuesto, el gran artífice de la psicogenética, más reconocido universalmente, fue Jean Piaget. De Jean Piaget no vamos a hablar mucho porque a través de las diferentes materias ustedes lo van a estudiar. Además, Jean Piaget aporta las bases con su psicogenética del constructivismo. El constructivismo sabemos que es el modelo psicológico que en la actualidad fundamenta la mayoría de los modelos educativos y de las reformas educativas latinoamericanas. Solo vamos a decir que su visión del psiquismo ha permitido comprender un proceso por el cual el ser humano se va desarrollando intelectualmente, esencialmente, mediante un proceso en que parte desde la visión kantiana y neokantiana de la heteronomía, donde el ser humano se confunde con la realidad, hasta alcanzar su propia identidad como sujeto y sus propios procesos que lo identifican y lo distinguen de las demás personas, que es la llamada autonomía. Así se da un proceso de desarrollo intelectual que llamamos la creación de la autonomía intelectual, o en el orden moral, que es el llamado proceso de formación de la autonomía moral. Hay teorías incluso que se han montado sobre la base de esta perspectiva, como es la teoría de Kohlberg, muy utilizada hoy en día para lo que es la formación de valores, la formación del área emocional volitiva, de la personalidad de los estudiantes, dentro de todos estos modelos estos modelos constructivistas y basados en competencia. Es decir, que el modelo EBC, el modelo de educación basada en competencia, tiene sus fuentes evidentemente en las concepciones piagetanas y bueno, otros autores, seguidores de él, que la han enriquecido, y algunos psicólogos cognitivistas de la actualidad. Y por último encontramos acá también la visión marxista. En la visión marxista hay también un gran clásico de la psicología que ustedes no podrán obviar en todos sus estudios, que es el caso de Vygotsky. Lev Vygotsky desarrolló el enfoque histórico-cultural del desarrollo psíquico, que en esencia expresa que el hombre es un ser social y que el producto es un producto ¿de qué? De las condiciones sociales de existencia en una cultura determinada. Por tanto, el elemento social es medular para la formación humana. Y esto hace que también explique un conjunto de mecanismos que se han convertido en clásicos para la educación en la contemporaneidad. Por ejemplo, el concepto de apropiación de la experiencia histórico-social como mecanismo del desarrollo psíquico, en contraposición al concepto de adaptación procedente de la biología que estableció Piaget, mecanismos como la zona de desarrollo próximo, que expresa la enseñabilidad que tienen las personas y que es un elemento de diagnóstico fundamental que en manos de un maestro bien preparado es básico. Encontramos el caso que para un maestro de educación especial eso es imprescindible. Incluso una de las obras de Vygotsky, que también en la plataforma ustedes podrán encontrar sus obras científicas escogidas como un valor agregado, ¿no?, a la formación doctoral y muy especialmente de esta materia que le agrega el ICIP a ustedes en su formación. Ahí ustedes verán, por ejemplo, el libro de psicología diferencial, es decir, para tratar a aquellos niños que tienen, o psicología especial, aquellos niños que tienen un déficit en su desarrollo psíquico. Por supuesto, Vygotsky ha tenido muchos seguidores en la antigua Unión Soviética, en Rusia y en muchos países de Europa, hasta los propios Estados Unidos, y muy especialmente también en Cuba, donde muchos doctores psicólogos cubanos se formaron bajo estas concepciones vygotskianas. Resalta, por ejemplo, Leontiev con su teoría de la actividad, resalta Rubinstein con su teoría del ser, resalta Bolshoi con su teoría de cómo se puede formar la personalidad en diferentes estadios o periodos a partir de un concepto muy valioso que se llama situación social del desarrollo. Es decir, que según sean las condiciones que tenga el ser humano para su desarrollo, así se producirá esto. Esto quiere decir que entonces la educación debe crear los mejores ambientes de aprendizaje
los mejores ambientes de formación para producir como resultado ese aprendizaje y ese desarrollo humano integral en sus estudiantes. También queremos decir que en esta visión hay autores, sobre todo franceses, que siguieron la noción marxista y le siguieron al pie de la letra como la estableció la filosofía marxista con las obras de Engels, de Lenin, como es el caso de Politzer, Lucien Seff, Lucien Goldman, entre otros. También en el mundo occidental, como les decíamos, en Norteamérica, surgieron alternativas derivadas del enfoque histórico-cultural y que hasta hoy en día constituyen importantes elaboraciones psicológicas. Aquí está el caso de la psicología culturalista norteamericana, con una visión académica de Welsh, quien en los años 60 introdujo las concepciones de Vygotsky en los Estados Unidos. Tenemos la teoría de los procesos de cambio cognitivo, con importantes psicólogos que explican cómo se produce el desarrollo intelectual del ser humano, como es el caso de Michael Cole, Newman, Griffith. Y también encontramos la socioetnología con autores, muchos de ellos por cierto de origen latino, como Luis Moll. Encontramos también en España Pablo del Río, Álvarez han desarrollado la teoría del enfoque sociocultural español. Ya ellos no hablan de enfoque histórico-cultural, sino sociocultural. Este es un interesante debate que, bueno, en la medida en que ustedes se formen como doctores y vayan consultando fuentes bibliográficas para construir los marcos de sus diseños de investigación y sus propias tesis doctorales, van a poder esclarecer, y es importante que asuman una postura crítica epistemológica consecuente. Ahí encontramos también, por último, la teoría sociocultural del apego o de la mediatización social en el desarrollo afectivo del niño, de diferentes autores. Esta teoría del apego ha tenido mucho auge, sobre todo para los primeros años de la vida del ser humano, donde todos estamos conscientes que un buen amparo filial, una buena comunicación emocional, brinda la seguridad suficiente para que se produzca un normal desarrollo en la infancia. Incluso el propio Freud decía que los 5 primeros años de vida eran decisivos en el ser humano. Y bueno, la psicología y otras corrientes han venido a hacer la demostración de que son planteamientos muy reales freudianos. Por último, bueno, encontramos aquí en esta etapa de ampliación de la psicología científica los